tanto, Gálatas 5:1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Tanto Gálatas 5:1 como Gálatas 5:13 nos dice, nos anima a ser libres. Hemos sido llamados a ser libres, somos llamados a vivir en libertad. El Señor nos ha llamado a vivir bajo la gracia y por ende en libertad. Recordad que nosotros no tenemos lucha y eso no lo entiende mucha gente en la iglesia, lamentablemente. La gente piensa que ellos tienen dos naturalezas, la del domingo y la del lunes a sábado. Entonces que está luchando ahí como un perro blanco con un perro negro, el yin y el yang y la pelea. No. Nosotros no tenemos sino una naturaleza. O usted es hombre o es mujer. Pero no puede ser las dos. Así es cuando usted es salvo. O usted es salvo o no lo es. Pero si usted ya es salvo, escuche bien, usted no tiene una pelea de naturaleza, porque usted no puede tener dos, tiene una sola, la del Hijo de Dios. El Zoe de Dios en su vida. Pero lo que sí tiene es una pelea con su carne y en su mente. Entonces, si no estamos renovando nuestra mente y no estamos poniendo a nuestra carne bajo sujeción del rey, que es el espíritu, del alma, que es la sirviente, y no estamos esclavizando a nuestro cuerpo, haciendo lo que el Señor dice, pues vamos siempre a tener una lucha, pero esa lucha son de los deseos de la carne. Y hemos visto a través de estos domingos en esta serie 5 enseñanzas. La primera hablamos de 3 dimensiones. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. La segunda hablamos del primer pecado cometido por un ángel. Satanás, escuche bien, él rompió con la gloria de Dios. Él rompió la relación con Dios. Y ojo lo que voy a decir porque es tremendo, es profundo. En su nivel más alto de gloria, Satanás decide romper en su relación con Dios. Allí tenemos que tener cuidado porque muchas veces los creyentes, cuando entramos a cierto nivel de adoración, el diablo nos ataca y rompemos con lo que no debemos. El diablo no rompió con Dios pecando, rompió en un nivel de gloria tremendo. Hay que tener cuidado de las voces que escuchamos cuando estamos en un nivel de gloria tremendo. Tercero, el gran problema, hablamos allí, ¿no? El hombre decide desobedecer a Dios y el pecado es error, maldad, vivir sin Dios, es independencia, rebelión, es una bofetada en la cara de Dios. El pecado atenta contra la santidad de Dios. Eso es lo que la gente no ha entendido, que el pecado va totalmente en contra de Dios. Porque es una bofetada, o sea, Dios no nos creó para pecar, Dios nos creó para vivir justa, santa y piadosamente. El pecado va en contra de Dios. Si vimos los pecados contra Dios, hablamos de 3, impiedad, profanación, egocentrismo. Y vimos que allí el hombre que resiste recibir a Jesús por fe, ya está perdido porque está en egocentrismo y cree que no necesita de Dios. Pero también hablamos de los pecados contra la ley de Dios, hablamos de transgresión, de rebelión y de desenfreno. Y creo que debemos orar más por nuestra ciudad, pero debemos actuar más en nuestra ciudad y debemos mostrar más la gracia de Dios en nuestra ciudad, porque lamentablemente de Latinoamérica, Buenos Aires es pionera en transgresión, es pionera en rebelión y pionera en desenfreno. Es terrible la cultura donde nos ha llevado a nosotros. Y nosotros como iglesia de la ciudad, mi lugar, debemos traer a la gente de esa transgresión, de esa rebelión, de ese desenfreno a Dios. ¿Y cómo los traemos? Por medio de la reconciliación, acuérdese, por medio de la encarnación y por medio de la propiciación. Allí la gente va a encontrar a Dios de una manera especial en su vida. Recuerde que Jesús murió en la cruz y Él trajo redención, propiciación, reconciliación, y esto para atacar la impiedad, la profanación y el egocentrismo. Y la última prédica fue la ley en Cristo o la ley de Cristo. Y hablamos de la ley de la perfecta libertad.
Ahí tocamos unos versículos de Romanos, pero hoy tocamos Gálatas que habla de lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la ley de la libertad? Me gusta porque Hechos lo dice de esta manera: en Él soy, en Él vivo, en Él me muevo. Cuando yo he tenido un encuentro con Jesús, cuando yo conozco a Jesús, en Él soy, en Él vivo y en Él me muevo. Y ahí estoy caminando, escuche bien, en una perfecta ley de Cristo y en una perfecta libertad con Dios. Debemos permanecer en Él, es la clave. Vaya conmigo a 1 de Juan 3. ¿Sabe? Cuando nosotros permanecemos en Él, no habrá pecado que pueda gobernar nuestra vida. No habrá pecado que pueda alejarnos de Él. No habrá pecado que pueda contaminar nuestra vida cuando nosotros permanecemos en Él. No olvide ese versículo de Hechos: en Él soy, en Él vivo, en Él me muevo. Cuando vos entendés esto, estás caminando en la perfecta ley de Cristo, estás caminando en libertad. 1 de Juan 3, versículo 4 dice, esta versión me gusta, es la versión de la Biblia de las Américas. En las otras versiones no está bien traducido, pero aquí está bien. Dice, todo el que practica, porque en las otras versiones dice, todo el que hace. Entonces la gente dice, ay, yo dije una mentira, ay, me voy para el infierno. No, no te vas a ir para el infierno. Ay, yo, pastor, yo me mandé una macana, me voy. Por eso es que la gente anda con miedo pensando que va a perder la salvación porque no ha entendido ni siquiera qué es la salvación. Pero cuando tú entiendes esto y lo lees bien, como está la versión de las Américas, dice, todo el que practica el pecado. O sea, una cosa es que usted juegue fútbol y otra cosa es que usted sea Messi. Aquí, ¿qué está diciendo? Si usted jugó ojo con lo que estoy diciendo, lo balanceamos, ¿no? Si usted jugó un picadito, eso no es practicar. Pero si usted juega en el equipo del Barça y es Don Messi, pues usted practica un deporte. ¿Ya entienden qué diferencia es de practicar a hacer? Es muy grande. Porque aquí está diciendo el que practica, el que constantemente está pecando, practica también la infracción. En otra versión, esa palabra no es la palabra infracción, sino es la siguiente palabra, iniquidad, que ya voy a explicar qué es iniquidad. Dice de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, cuando usted practica constantemente el pecado, quiere decir que usted está apartado o apartándose de Dios. Pero ¿cuántos saben que si usted ha nacido de nuevo, usted no es un practicante del pecado? Usted es un practicante de la justicia, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén allí? Recordad que el que infringe la ley es el que la practica, el que tiene la tendencia a la iniquidad, a la maldad, al pecado. Recordad que la salvación no es por obras, no es por lo bueno que yo me he portado o por todo lo bueno que yo he hecho. Cuando somos realistas y nos podemos dar cuenta al momento en que recibimos a Jesús, ninguno de nosotros lo estaba buscando y ninguno de nosotros era bueno. Simplemente Él murió por nosotros, el justo por los injustos, para que ahora podamos vivir bajo la gracia y caminar en esa libertad que Cristo nos dio. La salvación no es por obras, es por su gracia. Y la palabra pecado, hemos venido hablando del pecado, es la palabra en el griego hamartía. ¿Y qué es hamartía? Es no dar en el blanco. O sea, pecado es cuando usted erra, cuando usted no da en el blanco. O sea, cuando usted no hace lo que la Biblia dice que debe hacer. Cuando usted comete un error. Eso es pecado, ¿sí o no? Pero ¿qué más significa hamartía? Significa pecado universal, significa estado, significa condición, significa que su naturaleza no ha cambiado. Esa palabra acá, pecado, es hamartía. O sea, que el que practica el pecado es porque no ha cambiado. Porque no tiene una nueva naturaleza. Entonces, como no tiene una nueva naturaleza, el pecado le domina. ¿Qué más es hamartía? Es un poder que somete al hombre. O sea, el hombre está dependiente de, está sujeto a o está bajo control de, ¿qué?
del pecado. Sujeto, debajo, dominado por. Y casi siempre el legalismo en las iglesias quiere tratar de cambiar la conducta. Entonces la gente dice, ¿y usted por qué es cristiano? Ah, porque yo no fumo, yo no bailo, yo no tomo, yo no. O sea, es como que yo soy cristiano porque no hago lo que otros hacen. Y nosotros no somos cristianos porque no hacemos lo que otros hacen. Entonces hay veces la gente, sinónimo de cristianismo, es restricciones. Entonces la gente dice, ah, no, yo no voy a la iglesia porque me van a prohibir. ¿Y quién dijo que en la iglesia se prohíbe? ¿Por qué? Porque el legalismo trata con las conductas. Entonces no tomes, no bailes, no vas al boliche, no vas a la cancha, no. Entonces todo se vuelve no. Pero ¿sabe algo? La gracia y la libertad no trata simplemente con la conducta. ¿Por qué? Porque cuando más se le dice a la gente que no haga algo, más peca. Por eso en Romanos 7 el apóstol Pablo dice, yo no quiero, y está hablando del hombre carnal, yo no quiero del viejo hombre, yo no quiero, pero hay una ley en mis miembros y en mi cuerpo que me lleva a, ¿cuál es esa ley? La vieja naturaleza. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, usted no peca. Al no darle la gloria a Dios, nos lleva a vivir en la casa, a no vivir en la casa. Por ende, a vivir como esclavos. Ojo aquí, que esta frase es profunda. Cuando nosotros, a mí hay veces yo digo, Dios mío, hay gente que por más que tú le dices, le das clases de adoración, traes seminario de adoración, les enseñas qué es adoración, y tú lo ves en medio de la oración, está así. Lleva con nosotros, y todavía uno lo ve así, y uno dice, Dios mío. Entonces cuando tú no le das la gloria a Dios, escucha bien, que es adoración. O sea, cuando tú en la adoración no le das la gloria a Dios, cuando llegas tarde, no le das la gloria a Dios. Entonces cuando tú no le das la gloria a Dios, entonces tú vienes a la casa, pero te vas de la casa. Pero cuando vos sos hijo y le das la gloria a Dios, pues vos no te vas de la casa. Y la Biblia dice que el esclavo le servía a su amo, pero cuando su amo ya quería dormir o ya había hecho lo que su amo le pedía, el esclavo se iba y entonces los hijos son los que se quedan. Y escuche bien, mucha gente en nuestra iglesia vive como esclavo. ¿Por qué? Porque los únicos días que vienen a la casa es el domingo. Y algunos de ellos, esclavo y todo, sirven. Siguen siendo esclavos. Ah, no, yo soy voluntario, yo sirvo, pero eres esclavo. Porque no has entendido que la clave no es servirle, sino que la clave es vivir en libertad. Y para vivir en libertad soy hijo. Y entonces yo no tengo encuentros esporádicos con mi amo, sino que yo tengo encuentros todos los días con mi padre. Y yo vivo en la casa del padre. ¡Wow! Y ahí vivo en libertad. Todos los días. No soy un esclavo, soy un hijo. Por esto hay una relación directamente proporcional entre la ley del pecado, entre la ley y el pecado. Donde se habla mucho de pecado o donde se habla mucho de ley, hay mucho pecado. ¿Dónde hay más pecado en la iglesia? En las iglesias legalistas. Donde más se habla de ley. ¿Por qué? Porque es la tendencia humana, la carne. Vos decirle a un niño que no hay que hacer algo. Yo tengo una hijada que es re inquieta. Ella es un buen ejemplo. Y vos le decís a ella no, y es como decirle sí. Y ni siquiera habla. Solo gatea. Ayer se recorrió 40 metros para ir a donde yo le dije que no debía ir. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Entonces cuando tú le dices a la gente que no haga algo, más lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque es la naturaleza pecaminosa. La ley, escuche bien, define el pecado. La ley dice que es el pecado, pero la ley no lo puede curar. Por eso en la iglesia que es legalista la gente sigue pecando. ¿Por qué? Porque no puede curar la ley el pecado.
La ley prohíbe el pecado haciéndolo más atractivo. Porque el pecado es atractivo. Hamartía quiere también, ¿qué hace? Endurece el corazón. Hace que los hombres pierdan la sensibilidad. Hamartía engendra en la gente el pecado. Estamos hablando de la palabra pecado. Cuando un creyente no tiene propósito, vive en pecado. Santiago 4:17, solamente escríbalo, dice: recuerde que es pecado saber lo que debes hacer y luego no hacerlo. Mírame acá, mírame acá. Por ejemplo, vos le decís a alguien de tu barrio: vos no vas a la iglesia, no. Entonces vos sos mundano, vos vivís en pecado. Está bien, esa es la verdad, espero que no le diga así. Pero cuando vos llegas a la iglesia, yo le digo a un joven, a un adolescente en la iglesia nuestra, a un adulto: ¿y qué vas a hacer mañana? No sé, pastor, cada día trae su propio afán. Si Dios quiere, como dicen, ¿perdón? Si sabes hacer lo bueno y si tienes un propósito y no lo haces, se te cuenta por pecado. O sea, escuche bien, pecado no es solo hacer cosas malas. Pecado también es no saber mi propósito de Dios en la vida. Cuando vivo sin propósito, vivo en pecado. O sea, mi naturaleza no ha sido cambiada. Por eso nuestros jóvenes de mi lugar, cuando nos acercamos y les decimos qué es lo que vas a hacer en la vida, ya sabe: voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar medicina, voy a estudiar esto, voy a estudiar derecho, voy a estudiar esto, voy a hacer esto, voy a ser deportista, ¿Por qué? Porque es gente con propósito. No es un cliché, mi lugar, un lugar con propósito, no, es mi lugar con propósito. Porque si nosotros no tenemos propósito, vivimos sin visión, y si vivimos sin visión nos desenfrenamos, y si vivimos en desenfreno vamos al pecado. Por eso debes tener un propósito en la vida. El pecado trae muerte, trae enfermedad, trae pobreza. El pecado es blasfemia. Cuando tú pecas, oiga, ¿por qué no están tomando notas? Cuando tú pecas, blasfemas. Cuando pecas, eres egocéntrico. No hay una generación más egocéntrica y más narcisista que la nuestra. A mí me cansa ver, hay veces, Instagram y ver de la gente que solo se toma fotos de sí. Narcisistas a mil, egocéntricos. Su Dios son ellos mismos, aunque vaya a una iglesia. Solo fotos de él. Aburridor ver un Instagram de solo fotos de... Hasta yendo al baño toma fotos. Egocéntrico. ¿Qué es el pecado? Seguimos con la misma palabra, hamartía. ¿Qué es? Es engaño. El pecado te engaña. Porque el diablo te hace ver lo bueno que es el pecado, pero no te hace ver las consecuencias. El pecado es una mentira. Y sabe que cuando tú dices una mentira, ¿qué tienes que hacer para guardar esa? Inventarte otra. Y para tapar esa, entonces el pecado es una mentira y es como una bola de nieve que va creciendo, que va creciendo. El pecado nos hace infelices. ¿Sí sabe por qué? Porque el que peca, pregunta, ¿la gente peca a la luz del día o peca en la oscuridad? ¿La gente peca cuando hay mucha gente o cuando está solo? ¿Usted por qué cree que los boliches son oscuros? ¿Y por qué cree que los abren a la noche? Porque la gente no quiere que nadie se dé cuenta que está en pecado. ¿Por qué? Porque eso lo haría infeliz. Entonces la gente es infeliz y está bajo temor cuando está pecando, porque la gente está pensando: ¿cuándo me pillan? ¿Cuándo se van a dar cuenta que yo no soy quien digo que soy? El pecado te hace infeliz. El pecado produce en tu vida codicia. Y ahí la palabra griega es una palabra que también se utiliza para amor, que es epitumia. Entonces es como que te obnubiló, te encegueció. Es como cuando la mamá le dice a la chica: no salga con ese que es feo, horrible, no tiene dientes, se le cayó. Y la chica bonita sale con eso y la mamá dice que está como ciega. Sí, está epitúmica. Y así hay veces uno le dice a la gente: tenga cuidado, no haga eso, no vaya a ese lado. No está bien que haga eso.
Tenga cuidado, ore más, pídale a Dios, deje que Dios... Pero la gente es epitúmica. Entonces la epitumia trabaja en las emociones, en el alma. Entonces la gente dice, ay no, pastor, es que yo no sé, pero es que yo lo veo y a mí el mundo se me acaba. Pues se le va a acabar por epitúmico. ¿Qué más es pecado? Es idolatría. Cuando tú pecas, tú idolatras. Ojo allí, cuando tú no adoras a Dios, lo he venido diciendo, tú adoras cualquier otra cosa. Y idolatrar cualquier cosa es pecado. ¿Qué más es pecado? Es hacer acepción de personas. Por ejemplo, ¿dónde vivís? Ah, no, yo vivo en Recoleta. O yo vivo en San Isidro. Ah, puede ser mi amigo. Mira, amigo, yo vivo, amigo, en la 31, en la Carlos Gardel. No, qué pena. Soy el amigo de Recoleta, es norte. Ojo, ¿qué es hacer acepción de personas? Santiago habla de eso, es juzgar como juzga el hombre y no como juzga a Dios. O sea, cualquier persona en la iglesia que todavía mira a la gente por cómo se viste, por cómo habla y por el auto que tiene, está en pecado. ¿Sí ven que pecado es cosa tremenda? Uno tiene que amar. A mí me gusta mi pastor John. Él ama a todo mundo. Y a él no le mueve el corazón que alguien tenga millones y que usted tenga centavos. Él es igual, un amor, mi pastor. Pronto lo vamos a tener acá. ¿Qué es más pecado? ¿Qué más significa? Jamartía, error, transgredir, desobediencia. Ojo, desobediencia e incredulidad. La pastora dijo algo que yo iba a nombrar, pero lo voy a nombrar ahora, lo iba a nombrar más adelante. Es que el diablo te prueba. Y hay gente que lleva 10, 15 y 20 años en el mismo examen. Y sabe que es verdadero y el cabezón contesta falso. 15 años con la... O sea, la alabanza favorita de ese es, me estrellé con la misma piedra. No se puede hacer nada porque si sabe, y uno le grita, verdadero, verdadero. Falso. Pecado es incredulidad. Y el diablo, escucha bien, el diablo siempre te prueba con lo que nosotros predicamos. Esta iglesia, mi lugar, es una iglesia muy probada por el diablo. Porque nosotros les damos el evangelio completo. Si hablamos de sanidad, la gente empieza a enfermarse. Si hablamos de compromiso, la gente empieza a bajarse. Si hablamos de dar, la gente empieza a atacar. ¿Por qué? Porque el diablo los prueba. El diablo te prueba. Pero ¿qué más es pecado? También es la palabra anomia. Y esa sí que la tenemos aquí. Anomia es yo hago lo que se me da la gana. Pastor, perdóneme, pero yo tengo el libre derecho a la personalidad y al desarrollo. Libre desarrollo de la personalidad. Anomia. Ahí nacen todas las tribus urbanas que tenemos aquí. Y hay gente dentro de las iglesias que sufre de anomia. Ay, no, a mí no me metan en esos procesos, a mí no me digan que hay que ir un finde, no me metan en esa ado. No, déjeme quietito dominguero. Anomia. O sea, déjeme enano espiritual, déjeme quietito. Pero también es la palabra adiquia. Y adiquia es la palabra iniquidad. Iniquidad es tendencia al pecado, pero gracias a Dios, la iniquidad fue conquistada en la cruz del Calvario por medio de Jesús. ¿Pero qué es iniquia? Iniquia es, lo podíamos ver, pero no tenemos tiempo con el ejemplo de Judas. Judas tenía iniquia. Perdón, adiquia. Yo hice una mezcla, adiquia. Judas tenía adiquia. ¿Por qué? Porque Judas tenía amor al dinero.
¿Y qué es adiquia? Vuelvo a repetir, no lo olvide. Es tendencia al pecado. O sea, Judas tenía amor al dinero y nunca trabajó con ese pecado. ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia que cuando la mujer viene a regar allí, a derramar el perfume en los pies de Jesús, a dar una ofrenda gloriosa a Jesús, Judas dijo, uy, pero qué vieja tan bruta, esa vieja, ¿por qué no dio esa plata y la hubiéramos dado a los pobres? Mire, el que roba a Dios en el diezmo y la ofrenda, sale con la excusa que le quiere dar a los pobres y no le da a nadie. Tiene el espíritu de Judas. Entonces Judas dijo, uy, no, pero qué bruta. Pero la misma palabra dice, pero Judas no lo decía por los pobres, sino porque quería que robar. Quería chorear de la bolsa, porque él manejaba las finanzas. Por eso cuando usted no trabaja con lo que debe trabajar, entra en adiquia, en iniquidad. Y por eso es que después cuando le dicen ¿por qué no buscaron a Pedro? ¿Por qué no buscaron a Juan? Porque el diablo buscó a Judas para entregar, porque sabía la debilidad. Entonces vinieron y le dijeron, le vamos a dar 30 monedas. Sí, listo, meto. ¿Y qué pasó? Que al final dice la Biblia que que Judas se colgó en un madero. Y dice la Biblia que cuando cayó se reventó. Se reventó, dice. Por eso nosotros debemos trabajar con esas cosas que son tendencia en nuestra vida. Por eso debe haber orden en nuestra vida y en nuestra iglesia. ¿Qué más es adiquia? Es cualidad y acto de usar lo bueno para fines perversos. Por ejemplo, adiquia es cuando alguien quiere disfrutar de algo bueno, como es el sexo, antes de casarse. Y entonces se acuesta con uno, se acuesta con el otro, o se acuesta con el mismo sabiendo que no está casado. Eso es adiquia. O sea, cuando tú no puedes controlar tu carne. Cuando tú no puedes decirle a tu carnecita no y constantemente hacer lo mismo. O cuando eres chismosa o cuando eres chismoso. Y uno tiene que empezar a pedirle al Espíritu Santo que le muestre que debe cambiar y empezar a cambiarlo. Y si uno no puede solito, buscar ayuda. O si no, termina uno como Judas, reventado, ahorcado y reventado. Pero ¿qué más es adiquia? Mire, es maldad de vida, de carácter y de acción. O sea, la gente que tiene adiquia es maldadosa, de vida, de carácter y de acción. O sea, sus obras muestran que esta persona está mal. Por sus frutos Pero ¿qué más es adiquia? Es maldad manifiesta. O sea, se oculta por un tiempo y luego se manifiesta. Por eso hay veces que la gente dice, ay pastor, yo no me esperaba de esa persona. ¿Usted está ciego? ¿No se daba cuenta? A veces cuando yo veo gente reventada en la vida, mi esposa dice, yo no me lo imaginaba. Yo le digo, amor, pero será obvio. Llegaba tarde, se iba temprano, no diezmaba, no ofrendaba, no fui al fin de con Dios, no oraba, no ayunaba, no se levantaba temprano a orar. No hacía nada de lo que uno debe hacer como creyente, pues es obvio. Estaba en adiquia. Es maldad en vida, es maldad en carácter, y es maldad en ¿qué? En acciones. Es maldad manifiesta. Mire, el diablo siempre le engaña a la gente, dice, nadie va a saber nada, tranquilo, nadie va a saber. Y luego el mismo diablo lo agarra a usted el cogote y lo exhibe. Mire, disque cristiano. Por eso antes de jamartía, usted piénselo, porque el diablo lo va a exhibir. Dice la Biblia que no hay nada oculto entre el sol y la tierra. ¿Qué más es adiquia? Es desviarse del curso.
es deslizarse poquito a poquito. O sea, míreme aquí, usted tiene que seguir este curso, pero usted empieza a desviarse un poquitito, empieza a llegar tarde, ya no empieza a ir, ya no le gusta el grupo conexión, ya no le gusta venir a los discipulados y se empieza, cuando usted se dé cuenta está allá y nosotros acá. O sea, nosotros vamos por el camino o la senda angosta y cuando usted se dé cuenta usted va con la senda ancha. Tremendo lo que es adiquia. ¿Qué es adiquia? Es volverse traicionero. Toda persona que es desleal y es infiel tiene adiquia. Judas tenía adiquia. Por eso Judas fue traicionero y desleal. Escuche bien, Pedro no tenía adiquia. Pedro tuvo un lapsus brutus. ¿Sí ven la diferencia entre adiquia y cometer un error? ¿Pedro cometió un error? Sí. ¿Negó a Jesús? Sí. Pero él amaba a Jesús. Él ya había cambiado la naturaleza. Entonces cuando el Señor dice, y llamen a Pedro, y Pedro llega, y Pedro se transforma. Pero el otro no. Pedro fue al madero, el otro fue a la soga. Volverse traicionero. Mire, hay gente que uno le invierte tiempo, dinero, recursos, talento, de todo. Y cuando menos se da cuenta, uno da la vuelta y le meten adiquia. Hay gente que está con uno solo porque son, es que suena feo, pero lo voy a decir, sanguijuelas espirituales. Solo hasta cuando se llenen de lo que uno tiene. Cuando ya se llenaron y ya uno ya no les sirve, entonces, adiquia. ¿Qué es adiquia? Es malvado, es injusto en pensamiento, en palabra y en acción. ¿Usted no ha conocido gente que va a la iglesia que es malvada? Yo conozco gente así. ¿No ha conocido gente en la iglesia que es injusta? De palabra, de pensamiento. Yo conozco. Porque ir a la iglesia no te hace salvo. Te hace salvo creer en Jesús y caminar como Jesús caminó. Recordad, ningún pecado es personal. Todos los pecados son sociales. Porque ¿sabe cuál es el problema de la gente? La gente dice, ay, es mi vida, déjeme. No, pero tu pecado afecta la sociedad. Buenos Aires está como está por el pecado. La suma de nuestros pecados hace Buenos Aires. Argentina está como está porque la suma de nuestros pecados hace Argentina. Entonces cuando la gente dice, no es que mi pecado es mío. No, tu pecado es de todos. Adiquia. Cuando nosotros pecamos, ese pecado afecta a todo el mundo. Por eso decíamos que una de las cosas en contra de Dios es el egocentrismo, es la anarquía, es sin ley, sin Dios, sin nada. Déjeme hacer lo que quiere. Adiquia es la ley del aborto. O sea, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo, sí, pero ¿quién va a pagar eso? Todos nosotros. Entonces, su pecado nos afecta a todos. Tremendo. Primera de Juan 3:5 dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. O sea, todo eso que yo leí ahora del pecado, si tú estás en Cristo, tú no tienes amartía, tú no tienes adiquia, tú no tienes anomia, tú no tienes nada. Vos tenés a Cristo. Entonces la gente dice, ay pastor, no puedo dejarlo. Nazca de nuevo. Pastor, pero el pecado me domina, Romanos 7. Pues léete Romanos 6 y vete a Romanos 8. Porque si no andas en libertad, tu problema no es de lo que haces, tu problema es de tu raíz. Todo buen árbol produce buen fruto. ¿Y qué significa la palabra quitar? Mire que es tremendo, le voy a dar 10 cosas que significa la palabra quitar. La palabra quitar es la misma palabra destruir, es la misma palabra catargeo. Catargeo y significa inutilizar. O sea, el Señor inutilizó al diablo, dice la Biblia en Hebreos. ¿Qué más significa? Invalidar todas las actas de pecado que estaban contra nosotros. El Señor las invalidó. O sea, el Señor catargeó.
¿Qué más significa quitar? Destruir. ¿Qué más significa quitar? Quedar libre. ¿Qué más significa quitar? Deshacer. ¿Qué más significa quitar? Acabar. ¿Qué más significa quitar? Suprimir, abolir, anular y quitar. O sea, el Señor Jesús quitó y nos liberó del pecado de una vez y para siempre. Él perdonó nuestro pecado pasado, presente y futuro. Y Él pagó un precio en la cruz para que ahora nosotros podamos tener una buena vida llena de victoria, llena de la gracia de Él y llena de libertad en Él. Porque Él lo quitó por nosotros. O sea, ¿qué hizo Jesús? Inutilizó, invalidó, destruyó, quebró, deshizo, acabó, suprimió, abolió, anuló y quitó el pecado en la vida del creyente. ¡Wow! O sea, el Señor nos hizo libres. Y ahora, como Él nos liberó, podemos permanecer en Él. Pero allí va otro problema. Mírenme acá, no escriban todavía, mírenme acá. El problema de permanecer es que la gente piensa que eso es un esfuerzo humano. Entonces la mamá le dice a la hija: mire, mi hijita, permanezca, ore, ayune, esfuércese, mi hijita, hágale, permanezca. No. Mire lo que dice primera de Juan 3:6, y le voy a aclarar qué es permanecer. Acuérdense que esto va con Juan 15, léalo en su casa. Dice: todo el que permanece en Él no peca. ¡Wow! Pastor, ya entendí por qué peco. Míreme acá, porque no permanezco en Él. Todo el que es un adorador a Dios, todo el que permanece en su presencia, todo el que está metido en Él adorándole, permanece en Él. Soy tuyo, Señor, tú eres mío, soy tu hijo, tú eres mi padre, soy tu esclavo, tú eres mi amo, soy tu mi príncipe, eres mi rey. Wow, el que permanece ahí en Dios no peca. No puede. Porque dice: todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces, alguien que va a la iglesia y peca, ni le ha visto ni le ha conocido. O sea, una persona que va a la iglesia y practica el pecado, mentira, engaño, robo, lo que sea, acciones, fornicación, adulterio, lo que sea, es una persona que ni le ha visto ni le ha conocido, aunque lleve años en una iglesia. Permanecer en Cristo. Todo el que permanece, escuche bien, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que permanece en Él está en el árbol de la vida. ¿Qué digo? Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo: para nosotros los puros todo es bueno. Wow, eso es profundo. Todo el que permanece en Él no peca. Está en el árbol de la vida. Pero el que no le conoce ni le ha visto está en el árbol del conocimiento del bien y el mal. La gente que no entiende el evangelio, ¿sabe cuál es la pregunta que le hace a uno? ¿Esto es bueno o es malo? ¿Por qué la gente te pregunta si algo es bueno o algo es malo? Porque la gente quiere que le legalicemos la conducta. O sea, la gente no le quiere ni conocer ni ver, sino quiere que uno sea como su guía. Entonces la gente dice: pastor, ¿ir al boliche es bueno o es malo? Y uno le dice: es malo. Pues porque yo no voy, pues porque es un lugar de dinero. Entonces sale diciendo: no, ir al boliche es malo. Pero pastor, ¿ir a la cancha es bueno o es malo? No, pues es bueno porque yo de vez en cuando voy a la cancha. Entonces sale diciendo: bueno, podemos faltar al culto todos los domingos, ir a la cancha, al boliche no, pero a la cancha sí, porque el pastor dijo que la cancha sí es buena. Pero mire, no, yo sé que nos regimos de su país, hay gente que anda así.
preguntando si esto es bueno o es malo. Y escuche bien, lo que es malo para mí puede ser bueno para ti. Lo que Dios no me permite a mí como pastor y líder, posiblemente te lo permita a mí. Porque cuando yo fui bebé en Cristo, Dios me permitió hacer cosas que hoy en día no me permite. Y en ese tiempo, para mí era bueno. Pero hoy en día, para mí es malo, aunque sigue siendo bueno. La gente que no entiende el evangelio pregunta si es bueno o si es malo. Personas quieren que uno sea su conciencia. Pero este no es mi trabajo, ese es el trabajo de Dios. Y tu trabajo es permanecer en Él y conocerle a Él. Entonces la gente dice, no, yo no voy a esa iglesia porque ese pastor no me escucha y no me aconseja y no me dice qué hacer y qué no hacer, si tomo mate o no tomo mate, si con galletitas, pepita o con la saladita. El pastor no me dice si voy de viaje o no voy. No, yo no soy ni tu conciencia ni el Espíritu Santo. Yo soy tu pastor, pero tú tienes un Dios y ese Dios no soy yo. Entonces no busques que yo sea tu conciencia ni legalice tu conducta, porque si no tú estás en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Vive en el árbol de la vida sabiendo que lo que para mí es bueno, para ti puede ser malo, y lo que para mí es malo, para ti puede ser bueno. Mire, la clave, escuche bien, la clave para no pecar es volvernos adoradores. Por eso esta es una iglesia donde adoramos extravagantemente. Y hay gente que ha venido y no se queda porque, es que son muy extravagantes y allá saltan y brincan y luces y adoramos con toda, como si estuviéramos en el cielo. Yo creo que hay gente que cuando va a llegar al cielo se va a salir y se va a ir para el infierno. Que en el cielo, ¿cómo adoran? Extravagantemente. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta. ¡Wow! ¡Fiesta! Recuerde, toda palabra que se predique aquí va a ser probada. Mire, el pecado es una locura, es lo anormal, es ruptura de mi naturaleza. Nosotros ya no debemos cumplir las leyes dadas a los sacerdotes ni a los judíos, ni las leyes que separaban a los judíos de otras naciones, tampoco la dieta judía, las fiestas de las leyes civiles que Dios le dio a los judíos. Pero sí tenemos dos grandes mandamientos: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla de oro también. Génesis 26:5, se lo leí la semana pasada, se lo vuelvo a leer. Dice, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mis mandamientos, mis decretos e instrucciones. Pregunta, ¿cuando Abraham vivió estaba la ley? Míreme acá y contésteme. ¿Cuando Abraham vivió estaba la ley? No. Abraham vivió bajo pero siempre ha habido gracia. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Solo que la gente quiso ley. Lea Éxodo y se va a encontrar que la gente fue la que pidió la ley. Pero Dios no quería ponerle a la gente ley. Porque ya vimos que hace la ley. Cuando se habla más de ley, más pecado hay. Por eso Pablo dijo, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. O sea, la clave no es decirle a la gente que está bien y que está mal. La clave es enseñarle a la gente a conocer a Jesús. Mire, él no estaba bajo la ley, pero él tenía requisitos, mandamientos, decretos e instrucciones. Nosotros no estamos bajo la ley, pero tenemos mandamientos, decretos, requisitos e instrucciones. Y dice la palabra, me gusta la última parte, me dice que él fue bendecido, la primera parte, perdón, porque obedeció. O sea, ¿qué es la vida cristiana? No ir al boliche, no bailar, no tomar, no fumar, no esto, no, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es obedecerle a él. ¡Wow! Eso fue un jonrón al diablo.
Porque la gente piensa que somos cristianos porque no vamos al Bolívar. No, somos cristianos. Somos cristianos porque Él vio nuestra imperfección, Él vio nuestra jamartía, Él vio nuestra anomia, Él vio nuestro pecado, nuestra diquia, y Él dijo, uy, esta gente está en iniquidad, está en pecado, esta gente no puede, su carne no puede, entonces voy a dar a mi Hijo Jesús por ellos, y el Señor vino y murió en la cruz, y ahora nos ha dado libertad. ¡Wow! Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Lo voy a leer de 2 versiones y vamos a acabar. Dice, Dios, voy a leer primero la Biblia de las Américas. Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo clamaré, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías, ojo aquí, mi lugar, y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. ¡Qué tremendo! Uno ve gente cristiana que uno le da vergüenza. Lo digo con respeto, pero hablan puras pavadas, puras tonterías. Y el Señor dice, deje de hablar tonterías y hable mi palabra, evangelíceles, gánelo. Ay, pastor, pero es que Lutero dijo que ganáramos con nuestra vida y si es necesario hablar. No, ganamos a la gente con nuestra vida y con palabras. Porque aquí en Argentina, si uno hace lo bueno y uno se porta bien y uno tiene una buena conducta, la gente piensa que uno está en yoga. O en meditación, sí. Cuando a mí me saludan la mayoría de argentinos me dicen, uy, qué energía. Le digo, mucho gusto, Kakaroto. Sí, Cocu. Sí, porque la gente habla de energía acá. Y entre más plata tienen, son budistas y todos hablan de energía. Vos vas a Tigre y todo es nueva era. Todo es hinduismo. Entonces en Argentina y en Buenos Aires nosotros no debemos decir, ay, con buen comportamiento. No, los budistas se portan bien, los hindúes no, es con buen comportamiento y con palabras. Evangelizamos, dejemos de hablar tantas pavadas y hablemos la palabra. Mire lo que dice la Reina Valera 60, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres y yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Escucha bien, el mandato de Dios es, te hice libre para ir a ganar a un mundo perdido. Te hice libre para ir a ganar a un mundo que agoniza. Te hice libre para que vayas y hables en todos los rincones de Buenos Aires mi palabra. Te hice libre para ir a llevar las buenas nuevas. Te hice libre para conquistar al mundo. Te hice libre para que te mimetices, para que te infiltres en las universidades, en los colegios, en la política, en el arte, en lo que sea, que te metas como un hijo libre, lleno de gracia, y que ellos te escuchen, porque te voy a usar como profeta y vas a hablar mi palabra. Y ellos se van a convertir a ti y no tú a ellos. Fíltresen en el mundo, ganen los que puedan, pero no se conviertan a ellos. No esperen a agradarle al mundo, porque hay jóvenes que dicen, ay, del Facebook me bloquea. Pues obvio, porque lo vimos la semana pasada en Juan de 3, primera de Juan 3 lo vimos. Si no conocen a Jesús, no te van a conocer. Si no aman a Jesús, no te van a amar. Estamos para agradarle a todo el mundo, estamos para agradarle a Dios. Y vamos a ir a ganar un mundo perdido sin perder nuestros principios. Nosotros debemos entender que nuestra estadía en la tierra tiene un gran propósito: ganar a un mundo perdido y sin rumbo para Jesús. Dios le bendiga, póngase en pie.